nos guíe. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia en la vida de cada uno de las personas que hoy estamos aquí, congregados y reunidos en el nombre de Jesucristo. Tú eres la razón, el motivo de nuestras reuniones, de nuestra fe. Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria, como lo dice tu palabra. No queremos hacer las cosas, Señor, de cualquier manera. Queremos hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo. Queremos hacer las cosas de acuerdo a esa nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros por medio de Jesucristo, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que por favor, Espíritu Santo, nos reveles tu palabra, porque es necesario que tú nos reveles la palabra. Y rogamos y suplicamos para que la iglesia pueda entender la verdad acerca de Jesucristo, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos da vida y una vida en abundancia. Tú eres quien merece todo el honor y la gloria, Señor. Y la iglesia hoy se reúne para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, para exponer tu palabra, aquella palabra que da vida, que es eficaz, que es útil, que es inspirada por Dios, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos llena de conocimiento acerca de el único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien tú, Padre, enviaste en rescate por toda la humanidad. Amamos tu palabra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, el título de esta enseñanza es el siguiente: andad como es digno del llamamiento. ¿Cómo es? Andad como es digno del llamamiento. Y para esto vamos a ocupar un texto en la Escritura que está en Efesios, ¿sí? La carta a los Efesios, y vamos a ocupar el capítulo número 4. Entonces desplácese ahí en su Biblia. Si no la trajo, pues aquí también están las pantallas de apoyo. Efesios capítulo 4. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Entonces, vamos a ver este capítulo hasta donde el Señor nos lo permita. Y quiero que hagamos un alto en el camino. Y es un alto para poder examinarnos. ¿Cuántos suelen examinarse para ver cómo están andando? Hermano, yo le digo, eso es importante. Usted debe examinarse. Examinar cómo está caminando, cómo está hablando. ¿Cierto? Entonces quiero que hagamos ese alto en el camino, examinémonos el día de hoy, porque hay una enorme diferencia entre asistir a la iglesia que ser iglesia. Eso es diferente. Ahora, el contexto aquí es que Pablo está escribiendo, ¿y desde dónde escribe? Desde una cárcel, ¿cierto? Una prisión en Roma, encadenado. Y aún así no escribe quejándose de su situación, que es lo que vamos a ver, sino exponiendo una de las verdades más altas de la Escritura. Y esto lo hace en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los Efesios. ¿De qué habla? ¿Sabe de qué hablan esos 3 capítulos? Habla de la identidad que tú y yo tenemos. ¿En quién? En Cristo. Una de las expresiones que utiliza el apóstol Pablo, ¿sabe cuál es? En Cristo. Y eso no es un detalle menor, porque es una posición que usted y yo tenemos en Él.
¿cierto? Entonces, eso es lo que él habla en los primeros capítulos de Efesios. Habla de doctrina, habla de identidad y del privilegio que usted y yo tenemos de estar en Cristo. En el capítulo 1, él dice que somos escogidos, ¿cierto? El plan de Dios es antes, eso lo enseñaba yo hace como 15 días, antes de la fundación ¿del qué? Del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había trazado ese plan y Dios decidió amarnos. Pero ojo, no decidió amarnos porque nosotros hayamos hecho algo para ser amados, sino por su voluntad, por su misericordia y su gracia. Él lo hizo. Mostró gracia y mostró misericordia. ¿Qué es la gracia? Un bien que necesitamos, un regalo inmerecido. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no nos paga conforme nosotros ¿qué? Hermano, ¿usted qué merecía? Usted merecía la muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Sí? Eso era lo que usted y yo merecíamos. Mas Dios, ¿qué hizo? Mostró gracia y misericordia. Dios es fiel. ¿Cuánto lo cree? Él es fiel a su palabra. Lo que Dios dice, eso Él lo va a cumplir y lo cumple. Entonces, eso lo dice en el capítulo 1. ¿Sabe qué más dice? Esto es a modo de contexto. Dice que nosotros hemos sido sellados ¿con quién? Muy bien, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Que cuando tú crees en la obra de Cristo, ¿quién viene a morar? El Espíritu Santo. Entonces, eso viene enseñando Pablo. Viene enseñando que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. También enseña que estábamos muertos y fuimos hechos vivos por medio de Jesucristo, ¿cierto? Dice que somos hechura suya. ¿Creados en quién? Vuelve otra vez la expresión, vea lo interesante. En Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, ¿cierto? Somos conciudadanos de los santos, o sea, hacemos parte de la familia de Dios. Eso no habla de identidad, eso habla de identidad. Y nosotros debemos caminar de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo. Y es algo que no podemos olvidar. Somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo empieza a hablar en los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero cuando él llega al capítulo 4, pues en el caso de lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicarnos en el versículo número 1. Entonces, agarre su Biblia y acompáñeme. Efesios capítulo 4, versículo 1. Aquí Pablo da un giro, ¿cierto? Y que tiene que ver exactamente con lo que viene hablando. No es que se desligue, no. Es algo que complementa. Entonces dice ahí, ¿qué dice? Yo pues, preso, ¿cómo estaba Pablo? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis como es digno. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el llamamiento? ¿Cuál es ese llamamiento que habla aquí la Escritura? ¿De qué viene hablando el Señor? De la identidad, de la posición que usted y yo tenemos en Él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el llamamiento? Que pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso lo decía el hermano Edwin en medio de la alabanza. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos.
Pasamos de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Dice, al reino de su Hijo amado. Entonces, ahí hay algo interesante. Somos hechos hijos de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, nos invita ahora y también nos hace parte, del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que él va a empezar a decir es que nuestra conducta, ahora él va a hablar, primero habla de la identidad, de una posición, ahora nos va a hablar de ¿qué? De cómo ahora el creyente vive de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a esa posición que tiene en él, en Cristo. Entonces, nuestra conducta debe estar a la altura de la identidad que hemos recibido en Jesús. No es que usted se comporte bien para que Dios lo acepte. No. Eso iría en contra de lo que Pablo, el apóstol, está hablando en las cartas, empezando con Romanos. No, es que Dios ya nos aceptó en Cristo para vivir de acuerdo a esa realidad. Eso es diferente. En Él hemos sido aceptados, en el amado, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, es una realidad. ¿Cuántos viven de acuerdo a esa realidad y son conscientes de ella? Porque es que no hay que olvidar. ¿Sabe? El ser humano somos buenos olvidando. ¿Sí o no? Ayer estaba dando una clase, ¿cierto? Aquí está Elkin y Liz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me alegra verlos. Y hablábamos con ellos del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Y cómo era el pueblo de Israel? En ese momento, ¿qué estaba haciendo contra Dios y contra Moisés? Se estaba quejando. ¿Qué recibió el pueblo? Maná. ¿Cierto? Eso que ellos salían a recoger. Dios los había librado con mano poderosa. ¿De quién? De esos 400 años de esclavitud, de todo lo que hizo. Abrió el mar, les dio codornices, los alimentó por muchos años. ¿Y qué hacía el pueblo? Se quejaba contra Dios. ¿Y contra qué? Y contra Moisés. Y recuerde que Dios es santo y que Dios es justo y que Dios no pasa por alto su pecado ni el mío. Recuerde que la gracia no es que Dios se tapó los ojos, sino que ¿qué pasó? Que Jesucristo pagó. Eso es diferente. Ojo, no se confunda. Esta es la verdad. Este es el evangelio. No se confunda. Entonces el ser humano tiende a olvidarse. Por eso recuerdo David decía, alma mía, bendice a Jehová. ¿Y qué dice después? Yo creo que si él se lo preguntaba, pregúnteselo usted también, hermano. No olvides, dígase a sí mismo, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Porque Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Yo creo que sí, hermano. Y si usted está pasando hoy por una dificultad, no olvide que Dios es más grande que eso. No olvide que Dios está con usted. Claro, ¿qué le compete al creyente? Buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el enfoque. Y nosotros, por supuesto, no es que le sirvamos a Dios por un beneficio, hermanos. ¿Alguien sabe por qué podemos amar a Dios? Muy bien, esa es la respuesta bíblica y exacta. Porque Él nos amó, ¿qué? Si no fuese imposible. Entonces, necesitamos, hermanos, no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. No olvide los beneficios que tenemos, el privilegio que usted tiene de estar en Cristo Jesús. Si usted
camina constantemente, piensa constantemente en ello, directamente, ¿qué va a afectar en su vida? Si su identidad está bien plasmada y bien plantada en esa realidad del Evangelio, que lo pasó de muerte a vida, que lo sacó del lago cenagoso, que lo pasó de las tinieblas a la luz, que le dio una nueva naturaleza, ¿qué afecta directamente si usted tiene eso claro? ¿Qué afecta en la vida del ser humano? ¿Su qué? Su conducta. Es lógico. Es sumar 1 más 1 igual a 2. Eso es cuando usted tiene bien plantada su identidad, eso afecta precisamente su conducta. Entonces, repasemos. Dios viene hablando del capítulo 1 al 3, a través del apóstol Pablo, de lo que Dios ha hecho por nosotros, la doctrina de la posición. En el capítulo 4 al 6, Dios va a empezar a hablar de cómo debemos vivir como respuesta a esa verdad que ya Dios nos ha revelado. ¿Sí? Es una respuesta en su conducta, no porque por su conducta usted vaya a ser salvo. Ojo con esa que no es cierto, es por fe y por gracia. Entonces, esto es clave. La conducta del cristiano, por decirlo así, ¿en qué se basa? En su identidad en Cristo. ¿Sí? Es esa ética, o sea, esa conducta. Entonces, vamos a ver 3 aspectos. La unidad del cuerpo, del versículo 1 al 16, la santidad en el carácter, que es despojarse del viejo hombre, y la luz en la conducta, andar como hijos de luz, como más adelante lo va a enseñar el apóstol. Entonces, primer punto, un llamado que exige unidad de cuerpo. Entonces, versículo 2 y versículo 3, dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, una palabra muy interesante. ¿Qué es ser solícito? ¿Ah? Diligente, comprometido. ¿Sí? Ahí dice solícitos ¿en qué? En guardar la ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se guarda la unidad del Espíritu? ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu? Versículo 2, ahí está la respuesta. ¿Qué dice? ¿Cómo? Vamos a ir despacio. Dice con toda humildad, ¿cierto? ¿Sí? Con toda humildad. ¿Qué es ser humilde? Eso es una característica muy importante. Gracias. Eso es una característica muy importante que tiene un creyente. ¿Sabe? Reconocer que no siempre tenemos la razón. Eso es algo muy importante. Yo hay algo que le digo a mi esposa, que está aquí. Yo le digo, no es ni lo que yo pienso, ni lo que tú piensas, sino es lo que dice. Así le digo yo a ella. Es lo que dice Dios. No es ni lo mío ni lo suyo, es lo que dice el Señor. Y así arreglamos rapidito las cosas. ¿Sí o no, amor? Así. Porque es lo que dice Dios, hermanos. No es lo que digo yo ni lo que dice ella. Sino es precisamente vivir de acuerdo a esta realidad que nos permite tener el pensamiento de Dios. La mente de Cristo está en usted. ¿Usted sabía eso?
ya no tiene esa mente que estaba cautiva por el pecado, sino que tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Por eso somos libres de esos pensamientos. Por eso cuando recuerdo Génesis capítulo 4, ¿qué le dice Dios a Caín? ¿El pecado está qué? A la puerta. ¿Y qué quiere hacer el pecado? Dominarte, enseñorearse. ¿Y qué tiene que hacer usted? Usted tiene las dos opciones, hermano. Y en Cristo, usted tiene la mente de Él. Usted puede rechazar el pecado porque Él venció el pecado y la muerte. ¿Cuántos lo creen? Somos libres. Hermano, podemos vivir una vida agradable al Señor. No por nosotros, por lo que el Señor hizo. En Él debe estar nuestra fe, nuestra esperanza, hermanos. Entonces, ¿cómo se guarda? Recuerde la pregunta, ¿cómo se guarda la unidad en el Espíritu? ¿Sabe? Con humildad. Eso es importante. También dice con mansedumbre. La Biblia dice, la Escritura dice, que cuando escuchemos su voz, ¿no qué? No endurezcamos nuestro corazón. Oiga, eso es muy importante. Elkin me hacía una pregunta, ¿cierto? Que por qué Dios había endurecido el corazón de Faraón. Pero ¿sabe hasta qué plaga fue que eso pasó? ¿Hasta cuál fue? Hasta la sexta, si prestó atención, aquí lo estoy evaluando. No, mentiras. Entonces, pero al ver estos milagros, el poder de Dios, Faraón, ¿qué hizo? Él mismo endurecía su ¿qué? Su corazón. Él no quería aceptar, él no quería dejar salir al pueblo de Israel. Él no creía que Dios es el Dios verdadero, el único, grande, temible, glorioso. No, él endurecía su corazón. Yo quiero decirle algo en esta noche, hermano. Cuando tú escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tener un corazón enseñable. ¿Cuántos creen que eso debe ser así? Hay que tener un corazón enseñable, una buena disposición para aprender. Allí donde tú estás, debes tener esa disposición en tu corazón. Porque nosotros aquí, ninguno de los pastores y de los predicadores que tenemos esta oportunidad y este privilegio y este gran reto dado por el Señor, llamados por el Señor, hermano, nosotros no predicamos de nosotros mismos. Nosotros predicamos de Cristo. Nosotros predicamos lo que dice la Escritura. Entonces, amado hermano, tengamos un corazón enseñable. Cuando alguien esté enseñando, tenga ese corazón dócil para escuchar, para retener lo bueno, ¿cierto? Para pedirle sabiduría y discernimiento a Dios. Entonces, oiga, acuérdense que esta primera parte tiene que ver con el cuerpo ¿de qué? De Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Diga yo, ¿cierto? Los que hacemos parte de la iglesia. ¿Y cómo tenemos que humildad, vea, mansedumbre, un corazón enseñable? ¿Qué dice después? Dice ahí soportándonos como. Ay, paciencia, lo decimos duro, ¿cierto? Con paciencia, algo que nos cuesta a muchos, ¿verdad? ¿Cómo será eso? ¿Sabe? Esto me lleva a pensar de que todos estamos pasando, o sea, dice, yo anoté acá, entendiendo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Así debemos entender esa parte. Tal vez algunos, hoy hablaba con alguien y le decía, tal vez algunos van más adelante en el proceso. ¿Cuál es la meta? ¿Usted sabe cuál es la meta de un cristiano, de un creyente? ¿Cuál es la meta, Rosita? Hay una estatura. ¿Y cuál es esa estatura? La estatura de Cristo, de varón perfecto, hermano. O sea, la realidad del creyente es parecerse cada día más ¿a quién? A Cristo. Por eso Pablo decía, yo soy un siervo de Cristo.
¿Cuántos creen que son siervos de Cristo? Pues si usted no lo sabía, todos somos siervos de Cristo, hermano. Por encima de cualquier título que usted tenga, doctor, abogado, ministro de alabanza, pastor, ¿somos siervos de quién? ¿Sabe? Siervo, esclavo. ¿El esclavo hace su propia voluntad? Si no hace la voluntad de quién? De su Señor. Debemos hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Somos siervos de Cristo, hermanos. Y obedecemos al Señor. Entonces recuerde que hay que soportarnos ¿cómo? Oiga, con paciencia. Tengámonos paciencia y recuerde que Dios, el que empezó la buena obra, la terminará, la perfeccionará. Y hay que entender los procesos y hay que hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia y la última, ¿qué dice ahí? ¿Con qué? Con amor. Con amor. ¿Será que si nosotros aplicamos esto, podemos entendernos un poco mejor? Yo creería que sí, hermanos. ¿Sí? Por supuesto que hay que amonestarnos por medio de la palabra. Hay que corregirnos, pero de esta manera, ¿cierto? Porque esto, acuérdese que es para guardar la ¿qué? La unidad del Espíritu. Entonces, el amor, hay algo que yo nunca voy a olvidar, que me enseñó el pastor, y me dijo: Alejito, usted tiene que aprender a pasar las ofensas. ¿Cierto que sí? Yo quiero darle ese consejo. Necesitamos aprender a pasar las ofensas, porque de eso se trata, hermanos. Y acá el Efesios habla muchísimo de eso. Ahí dice, ¿sabe? El amor cubre las ofensas, perdona, busca la ¿qué? La reconciliación. ¿O no? ¿Cierto? Hace poquito hablaba con un hermano. Me decía que tenía algo por allá en el corazón contra alguien. ¿Qué debía hacer? Pasar la ofensa, ir a hablar y arreglar eso. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen pendiente esa conversación? Oiga, eso lo tenemos que llevar a la práctica, hermano. La palabra es a la práctica. Acuérdense que ya el apóstol Pablo estaba hablando de la posición en él, pero acá estamos hablando de conducta. Hermano, yo lo invito, porque yo mismo lo he hecho también, hermano. No se deje cargar, no se deje llenar el corazón de pepitas. Hermano, reconcíliese con su hermano. No sé a cuánto les cuesta pedir perdón o pedir disculpas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Es una exhortación con ánimo, con amor. Hay que hacerlo, hermano. Si tiene esa conversación pendiente con alguien, hágalo. Deje su ofrenda y vaya. Reconcíliese. Amén. Entonces, precisamente, esa es una de las preocupaciones que uno ve en la iglesia, ¿cierto? Muchas veces nadie sabe la necesidad del otro, ¿cierto? De pronto usted no sabe la necesidad del que tiene al lado, por ejemplo, o del que está al frente suyo. No sabe si ese hermano, si pudo comer algo en el almuerzo, o tuvo un problema, o si está enfermo. Pero la Biblia habla que la iglesia es un cuerpo. ¿Y cómo está el cuerpo? ¿Será que cada órgano va por su lugar? No, hermano, así no es. O sea, debemos tener una unidad en Él. Debemos estar unidos y estamos unidos en Él, hermanos. Es una realidad. Lo que pasa es que lo olvidamos. Pero necesitamos vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces,
eso es algo interesante para que usted y yo reflexionemos. Tú haces parte del cuerpo de Cristo. Tú haces parte de la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿conoces a tus hermanos? ¿Conoces a aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo? Eso no es solamente para los pastores. ¿Cuántos oran por la iglesia? Hermanos, si usted no ora por la iglesia, yo lo invito a que ore por la iglesia. Y si el Señor le pone en la mente un nombre, ore por esa persona. Ore por esa persona. Si Dios le pone en el corazón ir a visitar a alguien, hágalo, hermano. Si Dios le pone en el corazón llevar un mercado a alguien, hágalo. Y yo sé que algunos de ustedes lo hacen. Pero esto es para todos. ¿Amén? ¿O no amén? Amén, hermanos. ¿Qué horas son? Vamos bien. Ok, entonces, necesitamos tener esa unidad, hermanos. Esa unidad en el espíritu, en la fe, en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. Dice el versículo 16, vamos a saltarnos un poquito. Versículo 16 del mismo capítulo, no nos hemos movido. Dice la Reina Valera y después lo leo en la Nueva Traducción Viviente. De quien todo el cuerpo bien, ¿sí estamos ahí todos ya? Listo, vuelvo otra vez. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo se ayudan? Mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, según su función, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Mira lo que, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Yo le digo, ¿quién? ¿Quién? Si nosotros nos vamos atrás, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces Él, ¿cierto? Hace que todo el cuerpo encaje ¿cómo? Encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. ¿No le parece interesante esto? Que cuando cada parte cumple su función, directamente, ¿a quién ayuda? Ahí lo dice, hermanos, no se despeguen de la escritura. ¿A quién ayudan? A los demás. O sea, cuando usted ejerce su parte, ¿cierto? Cumple su parte, ayuda a que las demás se desarrollen. ¿Sí? El proceso del pastor, de los pastores de muchos de ustedes, me han ayudado a mí en lo personal ¿a qué? A desarrollarme. ¿Sí? Eso es bien interesante. Dice, perdón, y entonces todo el cuerpo crece y ¿cómo está? Ahí dice, sano y lleno de ¿qué? Oiga, lleno de amor. Que no nos falte ese amor maravilloso, que perdona, que abraza, hermano, que ayuda, que se compadece. ¿Cómo tenemos que estar? Sanos. Sanos, hermanos. Entonces, cuando esto sucede, el pueblo de Dios se prepara para llevar a cabo la obra de Dios. Cuando cada uno hace su función específica. ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia entre sí, ¿qué hace? ¿Se qué? Se edifica. Se edifica, hermanos. Crecemos los unos con los otros. ¿Sí? Que es lo que viene hablando
¿cierto? Nos saltamos unos versículos, pero eso es lo que viene diciendo el apóstol. Para alcanzar la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para ser maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos ¿a dónde? A la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo. O sea que cuando cada uno ejerce su rol, ¿cierto? Eso ayuda a que otros se desarrollen, crezcan. Ahí viene hablando que él mismo, ¿cierto? Constituyó maestros, apóstoles, profetas, pastores, ¿cierto? Evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad, versículo 13, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. A un varón perfecto a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto con qué fin? ¿Con qué fin quiere Dios que nosotros crezcamos y lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Por qué? Para ser maduros, para ser maduros en la fe. ¿Cuántos procuran su madurez espiritual? Ahí dice, para que no seamos como niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por cualquier viento ¿de qué? De doctrina. Cuidado, porque cuando no hay madurez, ¿qué pasa? Cualquier viento de doctrina falsa, ¿qué hace? Entonces por eso vemos que eso sucede y se van personas de la iglesia movidos por cualquier viento de doctrina. Y hace poquito conversé con alguien que le pasó eso. Porque no están centrados o no estamos centrados en el, no recuerdo el término, bueno, pero lo que dice Hechos 2:42, el querigma, que eso lo vi en clase de teología. ¿Qué es el querigma? ¿Sabe qué es? ¿De qué hablaban los apóstoles? De la vida, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección ¿de quién? Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Cristo es el fundamento. Y de ahí se desprende todo lo demás. Entonces necesitamos tener claro eso, ese querigma, como le dicen algunos. El evangelio, la vida de Cristo, su obra. Eso nos permite ser maduros en el Señor. Él quiere que seamos maduros para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra que tal vez vaya a las emociones. Debemos ser sobrios, debemos estudiar la Escritura. ¿Sabe? Yo veo que eso se ha perdido mucho en la iglesia, hermanos. El estudio de la Escritura, la intimidad con Dios. Y cuando eso pasa, ¿cuál es el resultado? ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Vivir en qué? ¿En el Espíritu? No, vivir en la carne. Y cuando vivimos de esa manera, entonces cuando llega esa persona que tal vez nos irritó, nos hizo enojar, entonces ¿qué pasa si no estamos llenos de Él? Llenos de su palabra. Si no nos levantamos y no damos ni siquiera las gracias, hermano. Hermano, no nos desenfoquemos
No nos desenfoquemos de lo importante. Dediquemos tiempo a lo que realmente vale la pena. Dediquemos tiempo a las Escrituras, a meditar en ella. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que está creciendo hacia la medida de Cristo? ¿Cómo se verá esa persona? ¿Sabe? Ama como Cristo. ¿Qué significa que ama como Cristo? Incondicionalmente. ¿Sabe? No busca lo que, lo suyo, sino que vive centrado en quién, en Cristo, en su enseñanza, en sus palabras. ¿Cuántos conocen la voz de su Señor? Son esas ovejas, ¿cierto? Que lo conocen, que cuando lo escuchan saben que es Él. La voz de Dios es dulce, ¿no? Más dulce que la miel. Su palabra. Entonces, ¿cómo se ve a alguien que está creciendo a la medida de Cristo? ¿Sabe cómo se ve? Perdonan como Cristo. No guarda rencor. No vive alimentando heridas. Sirve como Cristo. El mismo Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Yo no vine para qué. Y esa misma actitud, ¿en quién debe estar? En nosotros. Porque ¿cuál es la meta? Cristo es la meta. Hermano, que en nosotros y en nuestro corazón esté todos los días parecernos más a nuestro Señor, a nuestro Rey. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos conocerlo. Jeremías lo dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo entendamos y lo qué? Y lo conozcamos. O sea que entender y conocer a Dios en la vida de alguien que afirma creer en Él debe ser una ¿qué? Una prioridad. Debe ser una prioridad en la vida de un creyente. No es negociable esto. Debe ser una realidad, ¿cierto? Obedece como Cristo. Cristo hizo la voluntad ¿de quién? De su Padre. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos la voluntad del Señor. Es humilde como Cristo. ¿Qué buscaban los fariseos? ¿Qué buscaban ellos cuando oraban en las plazas, cuando ayunaban? Admiración, adulaciones, gloria para ellos mismos. Pero no buscaban la gloria de ¿quién? Del Padre. ¿Y quién les dijo eso? Jesucristo les dijo eso. Entonces, ¿cuál es la motivación de alguien que sirve con humildad en la iglesia? No es su propia gloria. Liderazgo, nosotros no servimos para nuestra propia gloria, ni para que nos miren. Nosotros vivimos y hemos sido creados para la gloria de Dios. Y eso es muy diferente. Así que el Señor nos guarde de esas cosas en el corazón que no le agradan. Eso de tal vez uno creerse mejor que otro, ¿qué dice la Escritura? Que tengamos un concepto ¿qué? Más alto. O sea, ¿qué nos enseña Dios? Lo decía Rosita en su oración. ¿Qué decía Rosita? Que nos amáramos los unos a los otros. Pero yo quiero dejarlo inquieto, hermano, en esta noche, para que usted no olvide estas palabras. Porque por eso Santiago dice, no sean, ¿qué? Oidores olvidadizos,
sino cómo debemos ser hacedores de la palabra. No podemos olvidar quiénes somos. Como dice él, el que se va a un espejo y al ratico ya se le olvidó cómo se veía. No, tú tienes una identidad definida en Jesucristo. Y cuando tú sabes eso, ¿qué afecta directamente tu conducta? Y eso es una realidad que Dios nos está recordando, porque yo sé que esto ustedes lo conocen. Entonces, hermanos, necesitamos entender la palabra de Dios, profundizar en ella, amarla. Así se ve a alguien que está creciendo a la medida de Cristo. O sea, ¿se parece a quién? A Cristo. Entonces busquemos parecernos al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acuérdese, conociéndolo. Conociendo su buena, perfecta y agradable voluntad. Porque así es la voluntad de Dios. Así es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, este primer punto habla del cuerpo. Recuerde eso, somos un cuerpo, nadie está independiente. Todos funcionamos y cuando funcionamos contribuimos con el desarrollo ¿de quién? De los demás, ¿sí? Y algo que se resalta es ese amor de Cristo en nosotros. No es que su mano, ejemplo, su mano se corta y ¿qué hace el resto del cuerpo? No es que el ojo o el oído diga, no, eso no es mi problema. No, sino que se activan, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar, los pies empiezan a moverse, empiezan a reaccionar, se activan esas alarmas neuronales, etcétera, etcétera. Entonces, yo ponía un ejemplo, un contraste. Hay tal vez iglesias o congregaciones, no sé, donde tal vez las personas conocen más la vida del actor de su novela favorita que la vida del hermano. ¿Sí o no? Y eso puede pasar, nos puede pasar a nosotros. No estamos exentos, hermano. Por eso hay que despertar, ir madurando. Sabemos el nombre del cantante tal vez de moda, pero no sabemos si nuestro hermano tuvo que comer. ¿Sí o no? Y eso es algo que he aprendido en la obra, hermanos. A estar pendiente de la iglesia. Y eso no es solo para nosotros los pastores. Yo quiero que la iglesia se saque eso de la cabeza. Esto es para todos nosotros. El llamamiento del cual expliqué al principio, ¿fue solo para los pastores? ¿Para quiénes? Para todos. A todos el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz, a los que hemos creído. ¿Amén o no amén? Entonces hay que vivir de acuerdo a esa verdad. Es para todos, hermanos. Es para que ese amor de Dios, esa compasión de Cristo por las almas también esté en todos nosotros. ¿Cuántos se preocupan por la eternidad de su familia? ¿Cuántos predican el evangelio? Hermano, cuando yo trabajaba en Autometa, cuando era instructor de conducción, yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, póngame, Señor, para predicarle al evangelio a alguien hoy. Así le decía y le decía. Y vea que Dios me los colocaba. Y a veces me colocaba 2 o 3, porque yo tenía clase y yo conocía a mucha gente. Y yo le decía a mi papá, a mí me gusta este trabajo por eso, porque es un trabajo difícil. Pero a mí, ¿sabe qué me gustaba? Me gustaba predicarle a las personas. Me gustaba hablarles de Cristo. Eso me gustaba a mí. Y el Señor está de testigo, yo no les estoy mintiendo, hermanos. Pero así lo hacía. Yo le pedía a Dios, Señor, colócame la persona hoy, en este día, para predicar tu palabra, para compartir el amor de Cristo, para escuchar. ¿Ustedes creen que las personas tienen necesidad de Dios? Muchísima, hermano.
Muchas personas que, como decía el pastor hace poquito, contaba que él estaba orando y vio un muchacho pasar, era como un amigo de él, y él le dijo, venga, venga. ¿Y para dónde iba ese muchacho? ¿Sabe para dónde iba? Se iba a suicidar. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Yo creo que necesitamos, hermanos, pedirle al Señor ese corazón apasionado por las almas, esa preocupación genuina por los demás. Y cuando eso está en nuestro corazón, eso se va a impregnar en todo lo que hagamos, en todos los ministerios de la iglesia, para llegar a a una unidad en el Espíritu, hermano. El Espíritu nos lleva ¿a dónde? Dice la Escritura que nos lleva a toda la ¿qué? A toda la verdad, hermanos. O sea que eso nos permite estar de acuerdo ¿o no? Sí, eso nos permite estar de acuerdo. ¿Para qué? Para ser maduros en el Señor, crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto, y poder hacer y estar dispuesto para lo que Dios quiere. Por eso oraba este personaje que vimos hace poco con los líderes, que era Epafras. Él oraba por la iglesia. Y él no era un apóstol. Pero ¿sabe qué hacía? Colosenses 1 lo dice. ¿Sabe de quién aprendieron ellos el evangelio? Los de Colosenses. ¿De quién aprendieron? De Epafras. Porque para él era una preocupación. Entonces, no sé cuánto llevemos en la vida como creyentes, hermanos, pero que el Señor nos ayude a avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en el conocimiento de Dios? ¿Cuántos quieren avanzar en decir, no sé cómo compartir mi fe, quisiera aprender? Búsqueme. Hay líderes y seamos fructíferos, porque aquel que está unido a Cristo, ¿qué lleva? Juan 15, ¿qué lleva? ¿Mucho qué? Mucho fruto. O sea, lo natural del creyente es llevar ¿qué? Es llevar fruto, hermanos. No vivamos ya para los deseos de la carne. Eso ya, hermano, eso es cuento pasado. Vivimos ahora Cristo vive en nosotros. Las cosas viejas pasaron. Vivamos para Cristo nuestro Señor. Vivamos para el Señor, hermano, que no nos dividan las cosas de este mundo, hermanos. No deje que tal vez el enemigo lo ponga contra su hermano. Yo le quiero decir esto, iglesia, que las cosas de este mundo no nos dividan como iglesia. Debemos estar firmes en lo que hemos creído. Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y que la división en el nombre de Jesús no va a prevalecer contra nosotros. Porque tenemos unidad en un mismo espíritu. Es un mismo Señor, es un mismo espíritu. El espíritu que habita en mí, habita en usted. Y es el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias Dios por este tiempo donde tu palabra nos ha exhortado, nos ha redarguido, nos ha instruido, Señor. No permitas, Señor, que hagamos nuestra voluntad. Ayúdanos a rendirnos, Señor, delante de tu presencia y a entender que la vida pasada ya fue y que ahora debemos concentrarnos en la nueva vida, en la nueva naturaleza que es la de Cristo en nosotros, Señor. Cuando esto es una realidad en nosotros, podemos llevar mucho fruto porque estamos unidos a la vida
que es Jesucristo nuestro Señor. Y Él y solamente Él nos ayudará a dar ese fruto de perdón, ese fruto de amor, de paz, de gozo, para que todo rencor, dice la Escritura, despójense de eso, despojémonos, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de la crítica, del chisme, del odio, Señor, de todo esto que no nos aprovecha para nada, de las contiendas, de las divisiones, Rey. Señor, ayúdanos a despojarnos, es nuestra responsabilidad como creyentes, despojarnos de eso y entender, como dice la Escritura, revestirnos de la nueva naturaleza, de esa naturaleza que es conforme el poder de Dios, que es Cristo, revestirnos de Él y andar, como dice la Escritura, como es digno del Señor, porque hemos sido llamados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y hay un propósito, hay una gran comisión. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer tu voluntad, para estar dispuestos a entregar no un poquito, no una área, sino todas las áreas de nuestra vida, rendidas a Dios. Fuera de ti no hay bien para nosotros, Señor. Cristo, eres el todo del hombre. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Confiamos en ti. Confiamos que tu Espíritu nos guía a toda la verdad. Y hoy la iglesia te dice, Señor, no queremos depender de nuestro vano pensamiento, sino queremos, Señor, depender de ti, depender de lo que en tu palabra dice, depender del Espíritu Santo, vivir gobernados por el Espíritu de Dios, que nos guía, que nos habla, que nos ayuda, que nos anima. Señor, ese gozo permanezca en la iglesia, ese gozo de la salvación, ese gozo de buscarte en oración, en la palabra, ese gozo de amar a los otros, al prójimo como a sí mismo, sea una realidad en la iglesia y vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Damos muchas gracias, Señor. Gracias porque hemos sido edificados por tu palabra. Tu palabra es preciosa y es hermosa. Es más dulce que la miel. Señor, es preciosa para nosotros. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Y oramos, Señor, con un corazón completamente agradecido. Porque si hoy estamos aquí es porque a ti te ha placido. Y tú has sido fiel y tú has sido bueno todos los días de nuestra vida. Y lo seguirás siendo porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. Porque nunca nos has desamparado ni tampoco lo vas a hacer. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.